¿Cómo imaginas tu tarea como profesional ambiental en los próximos años? Imagino que nadie de nosotros cree que va a ser como hoy. Seguramente todos estos cambios que se están produciendo, desde tecnología hasta inteligencia artificial y demás, nos ponen en un momento donde nos damos cuenta que todo esto va a cambiar y está cambiando muy rápido y que tenemos que ayornarnos como profesionales porque si no, bueno, corremos riesgos de quedarnos afuera. A mí me parece que, más allá de lo que hablemos hoy, vamos a hablar sobre 5 tendencias, 5 revoluciones tecnológicas, si se quiere, que se están llevando a cabo desde el lado ambiental. Me parece a mí que no vamos a perder esta tarea cotidiana que tenemos de hacerla de una manera más tradicional. Creo que eso en los próximos años va a continuar siendo así. Pero la verdad es que si querés jugar en otra liga, si querés tener proyectos más grandes, mejores proyectos, ganar más dinero con la profesión, obviamente que eso es lo que queremos, me parece que hay que empezar a pensar en estas tendencias que se están dando, que ya son una realidad y que me parece que nos tenemos que poder ayornar a todo esto para poder trabajar de manera distinta. Si no, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar como profesionales que compiten por las tareas de poco dinero, donde cada vez tus servicios van a valer menos y donde tu impronta profesional y también de alguna manera todo lo que vos podés aportar como profesional, bueno, es cada vez menor. ¿Por qué? Porque bueno, hay tecnologías y demás que lo van a hacer muchísimo mejor que nosotros, tal como lo vas a ver ahora. Te doy la bienvenida a este canal de YouTube una vez más, donde hablamos de, bueno, gestión ambiental en este caso, como el día de hoy, pero también higiene y seguridad, también municipios y también la relación entre los profesionales y municipios que a mí me gusta tanto. Y si te pones a pensar un poco, todo lo que vamos a hablar ahora también tiene que tener una vueltita desde la función pública o desde los profesionales aportando a la gestión pública. Así que, bueno, vamos a ver de qué trata todo esto y de qué manera, bueno, tenemos que empezar a prepararnos. Vuelvo a decir, si queremos jugar en una liga distinta, en esa liga de los profesionales que ganan mucho dinero y no quedarnos quejándonos todo el tiempo donde los servicios cuestan menos, donde la verdad que todo el mundo toma el servicio más barato. Bueno, está bien, nos tenemos que poner a pensar por qué sucede eso también y si es que en realidad nosotros no estamos aportando nada demasiado diferente a lo que aporten los demás. Creo que la clave es esa, siempre hay que tener un conocimiento mayor que otros, tener una mirada diferente y creo que gran parte de eso tiene que ver con entender por dónde va todo este mundo de lo ambiental hoy y poder, bueno, encontrar nuestro nicho, nuestras posibilidades y hacernos de alguna manera especialistas en alguno de estos temas que vamos a tratar hoy. A ver, va a haber un cambio de paradigma, está claro. Creo que el cambio de paradigma ya está acá. Acá te muestro 5 cosas que ya están pasando, que tienen que ver con tecnología aplicada a monitoreos, a remoción de carbono, a economía circular, desde una manera totalmente diferente de la que solemos, bueno, por lo menos interpretarla hoy en día. La biotecnología, por supuesto, con todo lo que está haciendo, y claramente la inteligencia artificial, que si no vamos por ahí, bueno, tenemos un gran problema hoy en día. Pero ¿qué es lo que me parece que va a pasar? Hoy en día nosotros hacemos recolección de datos manuales, no sé, tenemos, con los datos ambientales hacemos un análisis nosotros, tardemos el tiempo que tardemos, y siempre lo que estamos haciendo es interpretar pocos datos juntos, porque nuestra capacidad técnica obviamente que va a ir por ahí. ¿Y qué es lo que empieza a pasar ahora? Bueno, que hay una intervención mucho más sistemática y automatizada que además predice riesgos futuros y la verdad que lo hace mejor que nosotros, porque cuando vos incorporás tecnología, le sumás inteligencia artificial y demás, claro, termina viendo cosas que son mejores que nosotros, más allá que siempre tengamos que estar atrás de todo esto y mirando los resultados y demás. Pero la verdad que los resultados que te da hoy en día la inteligencia artificial sumada a la tecnología, bueno, es enorme. Bueno, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de estas 5 revoluciones o bueno, estos 5 pilares por donde empieza a pasar este cambio. Primero, monitoreo planetario en tiempo real. Bueno, ¿qué es esto? Como decíamos siempre, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con muestreos puntuales, vamos a muestrear una industria, vamos a muestrear un ambiente acuático, por ejemplo, vamos a muestrear lo que tengamos que muestrear de manera manual y hacemos los informes nosotros, después de tomar las muestras, todo eso lleva una tarea, me parece bastante importante, pero no solo eso, lo que además hace es que nosotros vamos a tomar una muestra puntualmente en un momento, y no podemos asegurar claramente que tiempo después se van a mantener las condiciones. ¿Hacia dónde está yendo el mundo en este caso? Obviamente,
con los sensores de IoT, con los satélites, con los modelos de simulación continua. Claro, se están permitiendo hacer monitoreos continuos de diferentes cosas, de industrias complicadas, de ambientes también acuáticos o ambientes terrestres, saber cómo van, de calidad de aire y demás. Claro que de alguna manera, si no entendemos que esto empieza a suceder, claro, claramente dentro de un tiempo no va a ser necesario que vayamos a tomar muestras. De hecho, las muestras no siempre las tomamos nosotros, es más, rara vez creo que las tomamos nosotros, las toma un laboratorio y demás. Bueno, ahora a través de todos estos sensores empiezan a hacer monitoreos continuos que son mucho más eficientes. ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad lo que va a hacer es detectar cuestiones en tiempo real. Y eso creo que es la gran diferencia, ¿no? Una cosa es tener el dato puntual en un momento y otra cosa es tener datos en tiempo real. ¿Qué te permite? Controlar, por ejemplo, industrias que realizan descargas de efluentes líquidos en un ambiente acuático, en un río, en una laguna, los podés monitorear en tiempo real. Y si algo se va de la escala, va a sonar una alerta y te va a avisar que hay una descarga ahí que está fuera de lo normal, que está fuera de parámetros y puedes actuar de manera muy rápida. Entonces esto cambia totalmente el paradigma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tema? Bueno, tenemos que entender cómo funciona todo eso para poder además interpretar los datos. Porque vamos a tener que empezar a interpretar grandes cantidades de datos, nosotros también, ayudados con la inteligencia artificial, ayudados con tecnología y demás. Pero claro, empezamos a hacer, de alguna manera, dejar de tomar datos o recolecciones o toma de muestras manuales en un momento puntual, claro, a tener que poder entender e interpretar grandes volúmenes de datos que nos va a entregar algún tipo de programa, algún tipo de sistema, es más, algún tipo de sensor de monitoreo continuo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la cabeza y entender por dónde va a pasar lo nuestro para empezar a prepararnos. Bien, ¿qué otra cosa? Pilar número 2. De mitigar a remover dióxido de carbono. Esto es clave. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que veíamos nosotros era que lo que buscábamos es reducir las emisiones, ¿no? Por cualquier lugar, de cualquier manera, obviamente analizando los procesos, cambiando materias primas, bueno, haciendo un montón de cosas, lo que buscábamos es dejar de generar dióxido de carbono. ¿Y para dónde está yendo el mundo ahora en este lugar? Bueno, en realidad lo que están haciendo es la eliminación activa de dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Por qué? Porque hay industrias incluso que les cuesta mucho reducir sus emisiones. La industria del cemento, del acero, la aviación, los fertilizantes y demás. Claro, es muy difícil reducir las emisiones, llevarlas a cero, es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que empieza a haber? Bueno, empiezan a haber tecnología que lo que permite es hacer esta remoción del ambiente una vez que se generaron. Entonces, ¿qué hay? Capturas directas del aire, por ejemplo, una vez que el dióxido de carbono se generó, se captura ese dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace una industria? En lugar de hacer lo imposible, que de todas maneras lo va a hacer, pero hasta donde puede y hasta donde tiene la capacidad de no generar dióxido de carbono, el dióxido de carbono que genere, porque es inherente al final de cuentas a su producción, bueno, lo va a poder capturar desde el aire. Y de esta manera sí poder llegar a esta ecuación cero en la generación de dióxido de carbono. También, bueno, por supuesto en las chimeneas industriales, ¿no? y demás. También la mineralización del carbono y el biochar. Entonces, bueno, creo que tenemos que empezar a entender cómo funciona esta tecnología, qué es lo que hay que empezar a investigar. Como profesionales tenemos que entender que todo esto está pasando y tenemos que saber cómo funciona, saber cómo se puede implementar, a dónde se puede implementar, obviamente los costos que hoy tienen, que probablemente sean bastante más altos de los que van a tener en un futuro, pero me parece que lo primero que tenemos que hacer es entender que el mundo viene por acá. Por lo tanto, no solo hay que prepararse para, de alguna manera, seguir haciendo consultoría y demás, para minimizar esta emisión de dióxido de carbono, sino que ahora también nuestra tarea va a ser capacitar, concientizar y seguir haciendo consultoría, pero también en los métodos de captura de carbono. Entonces, bueno, creo que esta es una tarea muy importante porque al final, si no lo hacemos de vuelta, va a haber otro que lo va a hacer. De hecho, hay gente que lo está haciendo, hay profesionales que lo están haciendo, pero esto va a ser de la vida cotidiana cada vez más frecuente. Pilar 3, economía circular.
¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos con la economía circular? Bueno, lo que pensamos es del reciclaje al final, que todo tenga esta circularidad, el uso de materiales amigables con el medio ambiente, generar menos residuos, esos residuos que se generan que se puedan reutilizar, si no los vamos a reciclar. Bueno, que todo este círculo de reciclaje, bueno, se pueda producir de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar ahora? Claro, las industrias empiezan a hacer simbiosis entre ellas. ¿Por qué? Porque muchas veces el residuo de una pasa a ser la materia prima de otra. Y se están generando, por ejemplo, pequeños parques industriales donde las industrias que se instalan estratégicamente porque se instalan al lado de otras que lo que hacen es o necesitar como materia prima el residuo que ellas están generando, o compartir temas de energía, o hacer recirculación de materiales internamente, y de esa manera se vuelven circulares a nivel de grupo de industrias. Entonces, si hasta ahora estabas preparado, preparada para trabajar en la economía circular tradicional, bueno, creo que ahora nos tenemos que empezar a preparar para este tipo de simbiosis, si se quiere, donde, bueno, acá hay un ejemplo en Dinamarca, que están haciendo todo esto, pero a ver, no es el único ejemplo, hay un montón de ejemplos de esto, donde las empresas empiezan a generar esta simbiosis entre ellas. Y la verdad que esto empieza a funcionar muchísimo mejor, incluso que la economía circular vista desde un punto de vista industria por industria. Entonces, hay que entender esto porque hay que prepararse también para entender que las empresas empiezan a trabajar en simbiosis. Y cuando vos te preparás, vas a poder asesorar no solo a una, sino también a un conjunto de empresas. Y esto hace que nuestra tarea profesional sea muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la economía circular general, la de hoy, la de antes, bueno, esa va a seguir funcionando, obviamente, porque siempre uno busca la circularidad interna. Pero la verdad que convengamos que, bueno, no todo es posible, ¿no? Y llegar a una economía circular con generación cero es realmente utópico, entonces estas cosas no pasan y al final no terminan de pasar. Por lo tanto, esta simbiosis entre las industrias es algo que es un avance enorme, hay que empezar a pensarlo e imagínate si te pudieras hacer especialista en esto. ¿Cómo podrías hacer para que determinadas industrias se instalen en un mismo lugar? ¿Cómo hacer para que industrias que están en un lugar, bueno, puedan empezar a trabajar en simbiosis entre ellas? Entonces, creo que esto hay que empezar a pensarlo. De vuelta hay que empezar a investigar un montón y hay que prepararse para esto. Por eso es que estos cambios estas cosas están sucediendo, pero nos tenemos que preparar para poder ayornarnos a lo que está pasando y pensar que dentro de 5 o 10 años probablemente no te alcance con ser un profesional que trabaja solamente en economía circular dentro de una industria. Cuarto pilar, la naturaleza como infraestructura tecnológica. ¿Qué es esto? Bueno, ahí es donde entramos con la biotecnología, ¿no? Y la biotecnología aplicada, creo que de todo esto nosotros, por lo menos a los que nos gusta el tema de residuos y tal vez el tema de ambiente en general, venimos escuchando bastante esto de bacterias que degradan plástico. Esto es muy común. No sé si es muy común, pero sí es bastante escuchado. Yo por lo menos lo he escuchado un montón de veces, he leído notas, he mirado videos de YouTube y demás al respecto. Entonces, pero creo que ya tiene unos años incluso, pero esto se está acelerando muchísimo más. También hay microorganismos que capturan metales, cepas de algas que capturan dióxido de carbono y bioremediaciones avanzadas para suelos. Bueno, todo esto hoy está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo importante de todas estas cuestiones? Primero que lo que eran casos aislados empiezan a ser casos muchísimo más recurrentes. Entonces, cuando vos tenés que hablar después de biotecnología, cuando vos tenés que hablar de suelos contaminados, claro, la tecnología te empieza a cambiar, las posibilidades te empiezan a cambiar, y si vos no conoces lo que hay, de vuelta, quedás afuera como profesional, porque no puedes hacer consultoría al respecto, porque al final te quedas con los métodos viejos en lugar de conocer los métodos nuevos que se aplican muchísimo mejor y están pensados obviamente para otra cosa. Entonces, bueno, creo que sigue siendo de vuelta nuestra tarea profesional. Hoy en día, más que nunca, no solo hay que leer estas cosas, hay que decir, no, sí, yo sabía que existían las bacterias que degradan plástico, sino hay que empezar a meterse, y cuando digo a meterse es a meterse de lleno, a entender muy bien cómo son los procesos, a comunicarse con empresas que venden este tipo de tecnología, no porque nosotros le vayamos a comprar o nosotros querramos hacer un negocio con esto, o sí, o tal vez forme parte
de tu cartera de productos extra de la consultoría, no lo sé, pero sí para entender que existe esta tecnología y que cuando hay una industria que la necesita, nosotros los podamos asesorar de mejor manera. Porque de vuelta, si nos quedamos con los métodos tradicionales, me parece que en unos años, 5, 10 años, claro, nos vamos a quedar siendo esos profesionales de la antigüedad y nos va a pasar por arriba todo lo nuevo que obviamente hay. Entonces acá tenemos como, bueno, 4 lugares muy puntuales donde esto de la disrupción biológica en el sector industrial se está dando. Tratamiento de residuos por un lado, veníamos hablando de bacterias que degradan plásticos y demás. Remediación de suelos, impresionante lo que hoy se está haciendo con esto. Tratamiento de efluentes líquidos, claro, porque obviamente que la purificación y todo el tema de efluentes líquidos industriales es muy compleja y todo se hace con biotecnología y se aceleran los tiempos un montón y hace que podamos ocupar espacios mucho más chicos, obviamente, para poder hacer el tratamiento adecuado de los efluentes. Y en la minería, bueno, ni hablar con la recuperación de metales pesados mediante microorganismos, ¿no? Entonces, creo que tampoco podemos ser expertos en todo. Nunca pensemos que vamos a ser especialistas en todo, pero sí creo que tenemos que entender todos estos temas, cómo está sucediendo, primero por un lado, y después probablemente nos hagamos más especialistas en algún tema puntual. Si trabajas con residuos normalmente, te enfocas en residuos y entendés muy bien qué es lo que hay, cómo se hace y para qué tipo de industrias, por ejemplo, hoy se puede aplicar. Lo mismo si trabajas con tratamiento de efluentes, bueno, con el tema que sea, creo que hay que entender a nivel general los conceptos generales, hay que entender cómo funciona esta biotecnología en diferentes ámbitos y después me parece que hay que enfocarse en algo para empezar a hacerse de alguna manera especialista y tener un nicho donde empezar a trabajar con estos temas. Bueno, y la última, la inteligencia artificial, ¿no? Que, claro, hoy parece muy raro ser un profesional que no utilice inteligencia artificial. Yo siempre recomiendo lo mismo. No puedes usar ChatGPT, no puedes usar Gemini de manera común, estándar, con ese chat que te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Me parece que hay que evolucionar hacia los asistentes. Ya se está evolucionando hacia los agentes, que es una manera o una inteligencia artificial que va a una escala más allá. Hay que empezar a trabajar con automatizaciones. Bueno, hay mucho para hacer al respecto, pero me parece que claramente la inteligencia artificial es clave. Y si ni siquiera todavía arrancaste por lo mínimo, que es usar ChatGPT o Gemini como un pro, que es lo que deberías estar haciendo, mínimamente hay que usar muy bien estas tecnologías para poder después asimilar todo lo que viene, porque esto de la modelización ambiental compleja, la predicción de meteorología y de la contaminación, la gestión dinámica de recursos naturales y el análisis masivo de impactos ambientales, bueno, tiene que ver con que empiezan a incorporar inteligencia artificial y si vos ni siquiera estás preparado para lo mínimo, mucho menos vas a estar preparado para una escala muchísimo más arriba del uso tradicional de inteligencia artificial. Entonces me parece que dentro de las cosas que hay que hacer es ocuparse, dedicar tiempo, bueno, como para todo lo que estuvimos viendo, para hacerse, no sé si un especialista, pero un muy buen usuario de la inteligencia artificial aplicada a la profesión, que no es lo mismo que usarlo para las cuestiones tradicionales, que lo puede usar cualquier persona. Nosotros tenemos una responsabilidad distinta, porque cada vez que dicen, no, porque ChatGPT delira y te da una ley que no te tiene que dar, que no existe y demás, en realidad muchas veces los que dicen esto no entienden que tanto ChatGPT como Gemini, NotebookLM y demás son herramientas. Y si vos la herramienta la usás mal, el resultado va a ser malo. Pero no tiene que ver con la herramienta, tiene que ver con que estás usando la herramienta mal. Entonces hay que aprender a usarlo muy bien para poder, como digo, además estar preparado para todo lo que viene, porque esto vuela, va cambiando a pasos agigantados y si no tenés una buena base primero, mucho menos vas a poder absorber todo lo que viene, va a venir y te digo, y en este caso es extremadamente rápido. Así que, bueno, hablamos de la IA en el terreno con la predicción de calidad de aire. Aparte, ¿por qué la predicción? Porque cuando empezás a sumar tecnología de sensores y demás, a la inteligencia artificial, claro, todo empieza a cambiar a una velocidad y a una, digamos, los datos que te da, la información que te da, es realmente increíble. Entonces, bueno, como digo, creo que tenemos que estar muy preparados para todo esto. Inteligencia artificial claramente no solo es lo que viene, sino que es lo que ya está, pero mínimamente hay que ponerse en un nivel bastante alto para poder absorber lo que venga.
Entonces, bueno, tenemos acá un resumen de estas 5 cosas que suelen no funcionar de manera tan dispersa, es decir, una por un lado, otra por otro lado, otra por el otro lado, sino que en realidad, bueno, nos damos cuenta que muchas de ellas tienen que ver con una cosa y con otra, que se empiezan a relacionar. Por lo tanto, hay que empezar a saber un poco de todo, hay que entender por dónde va el mundo ambiental hoy desde lo profesional, porque estas interacciones se empiezan a dar. Entonces, no va a alcanzar con que entiendas algo de biotecnología si no lo puedes aplicar realmente a la economía circular, por ejemplo, o a la remoción de carbono. Entonces, bueno, hay que empezar a entender estos temas ambientales, además de una manera mucho más global, mucho más de interacción, porque además justamente lo que se viene es la interacción entre un montón de tipos de tecnologías. Y hay que estar atentos y hay que estar formados. Y muchas veces para esto no hay formación estándar, digamos, o convencional. Tenés que formarte vos, tenés que ocuparte de ver videos, tenés que ocuparte de buscar información. Iba a decir en internet, creo que ya poca gente googlea información, obviamente que lo haces a través de ChatGPT, de Gemini y demás, pero hay que ocuparse de entender esto, de entender cómo se pueden empezar a dar estas interacciones y de empezar a ser un profesional que mira al futuro. Porque si no, como digo, de vuelta, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no te vas a poder ayornar a lo que está viniendo, a estos cambios que se generan en los profesionales, en la vida profesional y en la tarea profesional. Te vas a terminar quedando haciendo la tarea chiquitita, la de todos los días, la que cualquiera puede hacer. Y cuando hay una tarea que cualquiera puede hacer, ¿qué es lo que termina sucediendo? Se compite por dinero. Por lo tanto, quien cobra menos un servicio, se queda con el servicio. Y después todo el mundo renegando porque cobramos pocos por los servicios que brindamos. Claro, pero te quedaste en la antigüedad, no brindás ningún servicio nuevo, no estás aplicando tecnología, inteligencia artificial y demás, y es lo que viene. Entonces, creo que hay que estar muy atentos a todo esto. Por supuesto que es tiempo, hay tiempo para poder formarse, para poder estar alerta, pero aparte tiene que ver, me parece a mí, con una predisposición. Cuando vos tenés la predisposición de la mente abierta, cada vez que surja algo con estos temas, vas a estar atento, atenta ahí para poder incorporar todo esto que estás leyendo, que estás viendo en un video y demás. Y viste cómo es además esto de ¿cómo se llama? De Instagram, de TikTok, de YouTube. Bueno, el algoritmo funciona de esa manera. Cuando empezás a mirar cosas de estos temas, te empiezan a aparecer cosas de estos temas. Así que siempre información va a haber. Lo que hay que estar es abierto, lo que hay que estar es despierto y poder empezar a pensar cómo va a ser nuestra tarea profesional de acá a 5 o 10 años. Entonces, no nos podemos quedar, tenemos que ser profesionales lo más activos posibles y, como digo, tener las antenas muy abiertas para poder incorporar todo lo que viene, porque son momentos además de incorporación de información. Así que, bueno, te dejo con esta pequeña tarea, pequeña gran tarea de empezar a buscar en estos temas, de empezar a formarte en estos temas y empezar a pensar qué tipo de profesional querés ser de acá a 5 o 10 años y si querés mantenerte en un profesional de servicio pequeño o si querés ser un profesional que empiece a brindar servicios mucho más pensados, más allá que dicen, no, porque la inteligencia artificial lo que está haciendo es que la gente deje de pensar. Yo te aseguro que no pasa por ahí. Y cuando lo empezás a usar muy bien, empezás a ser un profesional que piensa totalmente diferente y que tiene otras herramientas y que va a poder, me parece, ser de esos profesionales que por suerte ganen mucho dinero haciendo lo que nos gusta, que es trabajar en la profesión.